Para congregar las tropas después de Caporetto, el gobierno prometió tierras a los agricultores y soldados y trabajos al resto de la población. Aquello fortaleció la moral y con la ayuda de sus aliados, Italia resultó finalmente victoriosa en 1918. Sin embargo, las celebraciones por la victoria no duraron mucho. Italia no obtuvo de la guerra sus esperados botines. Ningún imperio africano, solo un territorio limitado en sus fronteras. Pronto, la moral de la nación se tradujo en rabia y desesperación. Y en todas partes se cernía el miedo del comunismo. Obviamente también hay dificultades sociales y económicas desencadenadas por el final de una gran guerra, desmovilización, inflación, problemas para recuperar la producción en tiempos de paz y, por supuesto, la amenaza del bolchevismo, que se cierne sobre Italia igual que se cierne sobre la mayoría de países de Europa en aquel momento. Ettore Ovaza, el rico banquero turinés que había huido en masa de Caporetto, echó un vistazo a la ciudad que tanto quería y se enfureció por lo que vio. No vio a la sociedad disciplinada que quería, sino el horror potencial de una revolución comunista. En las calles de la ciudad fue testigo de la insurrección, de las revueltas y de los saqueos. Las clases medias temían que le robaran sus propiedades. Europa estaba viviendo en un clima prácticamente de guerra civil después de 1918. Este también era el caso de Europa Central y también de la mayor parte de Europa Oriental. Y este tipo de clima de guerra civil fomentaba una violencia brutal. Ettore Ovaza temía que los revolucionarios también destrozaran el país que él tanto quería. Escribió en su diario: En la nación, el odio político se extendió tan rápido como el fuego. Desde las ciudades envenenadas, los infiltrados se expandieron para plantar en el campo la semilla de la guerra de clases. Los jóvenes que regresaban a casa, orgullosos de haber luchado con honor, muchos con heridas en el cuerpo, fueron descartados y abandonados, aislados como si fueran culpables. Aquel grito de angustia llegó a oídos de un hombre dispuesto a escucharlos: Benito Mussolini. Era señal de la desesperación que imperaba entre las sólidas familias de clase media, como la de los Ovaza, colocar su fe en manos de un hombre como Mussolini. Mussolini era una figura radical. Seguía yendo contra la Iglesia Católica y contra la monarquía. La experiencia de la Primera Guerra Mundial hizo que Mussolini pasara de ser socialista a nacionalista. Sin embargo, conservó su respeto por las acciones violentas. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini y 200 personas más, muchas de ellas antiguos soldados desilusionados, se reunieron en la Piazza San Sepolcro en Milán. Entre los líderes se encontraba Roberto Farinacci. Entonces formaron un nuevo movimiento nacionalista: Fasci Italiani di Combattimento. Fascio, que significaba atillo o fardo, simbolizaba la fuerza a través de la unidad, pero combatimento, es decir, lucha, indicaba ya desde el principio el afán agresivo del movimiento. En su manifiesto se mezclaba un fuerte nacionalismo con el socialismo, competiciones de jornadas de 8 horas diarias, retiro a los 55 años, un salario mínimo y más tierra para los granjeros. Sin embargo, Mussolini siempre quiso derrocar lo que él consideraba una democracia liberal decadente. Y en su esfuerzo no estaba solo. Otro violento nacionalista fue el célebre poeta italiano Gabriele D'Annunzio. En realidad, los primeros que llevaron camisas negras fueron, curiosamente, personas que no eran fascistas. Estaban implicados en lo que supongo que se podría llamar un episodio cómico operístico: la ocupación de la ciudad de Fiume a manos del gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio, porque a sus seguidores se les denominó arditi, que significa los osados. Los componían sobre todo tropas de asalto, gente que había sido tropa de choque en la Primera Guerra Mundial. Ellos fueron los primeros que empezaron a llevar camisas negras.
Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas para lanzar ataques sorpresa sobre las trincheras enemigas y se hicieron famosas por su lucha cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su ataque directo y violencia. Para él, el verdadero espíritu del fascismo. Representéis a la admirable y luchadora juventud de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugido de vuestras granadas impondrá la justicia sobre todos los desgraciados que quieren dificultar el progreso hacia una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras, el simbólico color de la muerte. Tras el regreso de D'Annunzio a la poesía, formaron la espina dorsal del propio ejército violento fascista, los camisas negras. La importancia de los camisas negras es que son fundamentalmente un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista es por supuesto Fasci di Combattimento, lo que significa grupos de combate, y eso es lo que eran principalmente y fundamentalmente eran eso, eran grupos para luchar en la calle violentamente. En una reunión de veteranos celebrada en Turín, Ettore Ovaza se unió con decisión a los camisas negras. Ettore Ovaza entra en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reúnen para cuestionarse cómo podemos evitar que los actos tan horribles que están sucediendo destruyan el país por el que hemos luchado y que hemos ayudado a crear. Es decir, que fue una incorporación natural al movimiento fascista. No era nada extraño que judíos como Ettore Ovaza y su familia fueran fascistas. A pesar de ser nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad de la raza. 1 de cada 3 judíos italianos se uniría posteriormente al partido fascista, y la mujer de Mussolini era judía. Los judíos eran firmes nacionalistas, porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó a Italia en 1870, terminó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos alcanzaron la igualdad plena. Aquello permitió que el padre de Ettore abriera la banca Ovaza y que se convirtiera en un hombre rico y respetado. Ya como camisa negra, Ettore Ovaza apoyó el ataque fascista sobre quienes parecían estar destruyendo el país que él tanto amaba. Pero después de la guerra, no eran los fascistas quienes constituían la mayor amenaza para el Estado italiano. En los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas entraron en fábricas y los campesinos invadieron granjas. Aquellos 2 años se conocen como el Bienio Rosso, los años rojos. Parecía imposible detener el avance socialista. En septiembre de 1920, 500.000 de trabajadores ocuparon 300 fábricas de Milán. Las ocupaciones también se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado conforme iba creciendo el número de militantes. En aquel momento podía haberse producido una revolución socialista según el modelo ruso, desencadenando revoluciones similares por toda Europa occidental. El problema con el Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un líder revolucionario. El marxista ortodoxo del Partido Socialista Italiano dijo: mirad, Italia no es todavía un estado capitalista industrial maduro y consistente. Tenemos que esperar. Y de hecho aquello se convirtió en su famoso eslogan: solo tenemos que esperar. Los fascistas, incluyendo a Ettore Ovaza, se veían a sí mismos como la primera línea contra la amenaza socialista. No era posible ser un miembro más si estabas en una determinada franja de edad, no ser parte de este ejército. En Italia los camisas negras eran los miembros fundamentales del partido y constituían un ejército especial, un ejército del partido. En realidad no había habido en la generación anterior, en toda Europa, ningún tipo de movimiento político similar a aquel. Ovaza cumplió con su papel ayudando a destruir las oficinas de los sindicatos en Turín. Pero a pesar de que los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento de masas, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales de la Italia central y septentrional.
El éxito fascista en la Italia rural tuvo unas consecuencias terribles. A finales de 1921 el partido había aumentado de 20.000 miembros a más de 200.000. Además también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el Parlamento. Sorprendentemente, el apoyo fascista estaba bastante extendido. El núcleo principal de este movimiento fascista era en cierto sentido de clase media. Pero también había trabajadores, e incluso algunos trabajadores industriales. Y uno de los hechos más interesantes es, por supuesto, la presencia de un gran número de estudiantes, de forma desproporcionada con respecto a la población en general. En el verano de 1922, los socialistas habían perdido casi todo el poder de lucha frente a la intimidación fascista. Los socialistas hicieron un terrible esfuerzo final por detener a los fascistas al convocar una huelga general el 1 de agosto de 1922 para defender las libertades políticas y sindicales. La huelga resultó un fracaso. Los huelguistas fueron sustituidos por fascistas y militares. Los fascistas lanzaron ataques a los locales de socialistas y sindicalistas, a menudo con el apoyo abierto de la policía y del ejército. El periódico londinense The Times informaba: el fascismo ha demostrado ser viril, muy disciplinado, intrépido y preparado para las emergencias. Los socialistas se cansaron de tantos años de guerras. La defensa de Parma fue el último intento socialista por desafiar abiertamente al fascismo en más de 20 años. Mussolini se percató de que tenía entre manos una oportunidad histórica de atacar. Los socialistas habían sido derrotados, el gobierno estaba debilitado y el ejército receptivo. Incluso parecía que el nuevo papa sonreía al fascismo. Mussolini decidió organizar una inmensa marcha a Roma en contra del gobierno liberal. El día antes de la marcha a Roma, los jefes locales fascistas como Roberto Farinacci se hicieron violentamente con el poder en provincias del norte y del centro de Italia. El 28 de octubre de 1922, 25.000 camisas negras se congregaron en la capital para reclamar el poder. Fue una demostración impresionante de poder, pero todavía habría sido posible detener al fascismo. El gobierno de Italia había retrocedido frente a la violencia fascista. A pesar de que Mussolini dirigía un gobierno constitucional y de que solo había otros 3 fascistas en el gabinete ministerial, se aseguró poder gobernar por decreto el primer año y que los fascistas estuvieran al cargo de las fuerzas policiales italianas. Y ordenando el país. Los fascistas avanzaron rápido e implacablemente contra sus enemigos comunistas. El cónsul británico en Turín quedó asombrado por el aperturismo de los fascistas. Los secuestros y los asesinatos en los barrios socialistas de la ciudad se llevaban a cabo metódicamente sin la más mínima interferencia de las fuerzas policiales de la Royal Constabulary. No se realizó ni un solo arresto. En todos los aspectos prácticos, se considera que los comunistas no quedan protegidos por la ley y sigue habiendo unos 20 socialistas y comunistas en la lista de proscritos que siguen siendo perseguidos para su ejecución. El 3 de enero de 1925, Mussolini entró con paso firme en el Parlamento. Ni siquiera intentó negar su participación en la muerte de Matteotti. Declaro ante toda Italia que asumo total responsabilidad por lo que ha pasado. Italia quiere la paz y la tranquilidad para poder seguir adelante con su día a día. Intentaré conseguirlo, si fuera posible en armonía, pero si fuera necesario por la fuerza. En las 48 horas posteriores a mi discurso, toda esta situación habrá cambiado.
El discurso de enero de 1925 es el momento revelador con el que el fascismo se embarca en el camino hacia la dictadura y hacia el Estado totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan del Parlamento a los diputados de la oposición, leyes que censuran cada vez más la prensa y que, en último lugar, en 1926, llevan a la disolución de los partidos no fascistas y de los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se instauran son el Estado policial y el Estado de partido único. El Vaticano, igual que la monarquía, mantuvo el silencio. Desde sus primeros días en el poder, el principal objetivo de Mussolini fue restaurar las glorias del antiguo Imperio Romano. Y su principal frustración fue la realidad de Italia en la década de los 20. Estaba desorganizada. Era caótica e inestable. A años luz del Imperio Romano, en el que Italia había sido grandiosa, cuando tenía dominado todo el Mediterráneo y tenía su propio imperio inmenso. Mussolini echaba la vista atrás al pasado y pensaba, tenemos que recuperar aquello. Mussolini modeló su comportamiento siguiendo el de los emperadores romanos. Para igualar la crueldad de aquellos, Mussolini traicionaba a cualquiera, incluso a familias leales y devotas dispuestas a morir por su país. Traicionaba incluso a su familia, a su yerno y a su hija favorita. Cuando alcanzó el poder, Mussolini empezó a construir el primer Estado totalitario del mundo, doblegando a todas las instituciones y a toda la gente a su voluntad. Para construir una nueva Italia, Mussolini sabía que tenía que empezar por los jóvenes. Nuestra patria. En 1925, Mussolini decretó: el gobierno exige que la escuela se inspire en los ideales del fascismo. Ahora, niños, leamos una poesía de Giuseppe Tezucal, Duce, llámanos. Se obligó a los niños a creer, obedecer y luchar. Desde los 4 años, los niños eran empujados hacia jóvenes organizaciones fascistas que les proveían de armas de juguete y de camisas negras. Duce, Duce, llámanos. Duce, Duce, llámanos. La voz de los héroes. La voz de los héroes. En los poemas enseñaba a los niños a estar listos para luchar por el fascismo siempre que el líder los necesitara. La gran voz de los mártires. La gran voz de los mártires. En los colegios intentaban inculcarnos el patriotismo e intentaban convencer a todos los alumnos de que el patriotismo y el fascismo eran la misma cosa. No se podía ser patriota sin ser fascista, ni ser fascista sin querer a Mussolini. Ahora, niños, vamos a... Todos tenían que escribir una especie de redacción sobre por qué amo a Mussolini o por qué Mussolini es el hombre más importante del siglo XX. Punto. Además de propaganda para las masas, Mussolini también creó una policía represora para asegurar la obediencia al fascismo. Tenían una maquinaria muy poderosa, creada por el partido fascista y también por la policía estatal. Una maquinaria con gran capacidad de vigilancia, de espionaje. Es decir, que pasaban pocas cosas que no supiera la policía fascista o una de las distintas policías fascistas. Todas las semanas la policía llevaba a cabo numerosas operaciones. Mussolini sabía que había que modernizar Italia antes de crear un imperio fascista que rivalizara con la antigua Roma. Los fascistas iniciaron una política de autosuficiencia en la agricultura y en la industria. Sus programas inmensos de obras públicas para drenar pantanos y la construcción de carreteras crearon trabajos que se hicieron muy populares. Sin embargo, el principal objetivo para Mussolini era preparar la economía italiana para la guerra. El primer conflicto armado llegó con un levantamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante. Los italianos se han vuelto cada vez más implacables. Realizan violaciones masivas.
profanación de mezquitas, reúnen a los civiles en campos de concentración, los dejan morir de hambre, utilizan armas químicas contra los civiles y una guerrilla de combate. Probablemente hayan muerto cientos de miles de civiles entre 1929 y 1932 en la pacificación de Libia, como fue denominada. Es decir, que es fuera de Italia, en las guerras en el extranjero, en las campañas políticas, en donde el fascismo mostró su cara más violenta y asesina. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Mussolini consideró a Hitler un socio menor que le había copiado para hacerse con el poder. Sin embargo, estaba celoso del poder militar de Alemania. Se dio cuenta de que el ascenso al poder de Hitler desestabilizaría la situación en Europa y que aquella desestabilización empezaría a abrir una ventana de oportunidades para sus acciones. Mussolini sabía que había que modernizar Italia antes de crear un imperio fascista que rivalizara con la antigua Roma. Los fascistas iniciaron una política de autosuficiencia en la agricultura y en la industria. Sus programas inmensos de obras públicas para drenar pantanos y la construcción de carreteras crearon trabajos que se hicieron muy populares. Sin embargo, el principal objetivo para Mussolini era preparar la economía italiana para la guerra. El primer conflicto armado llegó con un levantamiento popular en Libia, la colonia italiana más importante. Los italianos se han vuelto cada vez más implacables. Realizan violaciones masivas, profanación de mezquitas, reúnen a los civiles en campos de concentración, los dejan morir de hambre, utilizan armas químicas contra los civiles y una guerrilla de combate. Probablemente hayan muerto cientos de miles de civiles entre 1929 y 1932 en la pacificación de Libia, como fue denominada. Es decir, que es fuera de Italia, en las guerras en el extranjero, en las campañas políticas, en donde el fascismo mostró su cara más violenta y asesina. En 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Mussolini consideró a Hitler un socio menor que le había copiado para hacerse con el poder. Sin embargo, estaba celoso del poder militar de Alemania. Se dio cuenta de que el ascenso al poder de Hitler desestabilizaría la situación en Europa y que aquella desestabilización empezaría a abrir una ventana de oportunidad.